Hola, ¿cómo estás? El día de hoy vamos a ver cómo vamos a calcular el requerimiento energético en la reducción de tamaño de partícula. Vamos a recordar que en los alimentos sólidos, las necesidades de energía que se requieren aplicar para poder lograr la reducción de tamaño de partícula pueden estimarse empleando tres modelos. El primero de ellos se denomina como la ley de Kick, donde relaciona o se basa en la creación de una nueva superficie respecto a una cierta cantidad de masa. En este caso, este modelo generalmente está centrado hacia procesos de molienda gruesa. Vamos a tener también la ley de Bond, que está centrada un poco considerando una molienda intermedia que puede aplicarse hacia moliendas finas o moliendas gruesas con un buen intervalo de precisión. Y vamos a tener la ley de Rittinger, que generalmente está enfocada hacia procesos de molienda fina. Y vamos a hablar un poquito de qué se trata o qué considera cada uno de estos modelos. En el caso de la ley de Kick, esta postula que la energía necesaria para reducir el tamaño de las partículas es proporcional a la relación existente entre el tamaño inicial de una dimensión determinada, que en este caso por el tipo de materiales y el tipo de proceso que estamos considerando, va a ser el diámetro inicial que tenga la partícula. Y también el diámetro final que debe de alcanzarse después del proceso de molienda. Generalmente ese diámetro final pues consiste en el criterio de especificación de nuestro proceso de reducción de tamaño. Tú puedes observar que ahí en la lámina hay una expresión, una fórmula. Voy a pedirte que esta fórmula la integres a ese formulario que has estado construyendo y que pues la tengas presente para el momento en el que tengas que realizar tus ejercicios. Aquí vamos a definir que esa letra E que se encuentra ahí colocada corresponde justamente a la energía que se necesita por unidad de masa del alimento y normalmente se va a reportar en unidades de kilowatts hora. Vamos a definir una constante. Esa constante tiene un subíndice K que es para relacionarlo justamente con la ley de Kick. Esta constante se encuentra reportada en unidades de kilowatts hora por cada tonelada de masa. Es importante que puedas observar que ahí se encuentra la relación de los diámetros D1 y D2, donde D1 corresponde al tamaño medio de las partículas al inicio del proceso de la molienda o en la alimentación hacia el proceso de molienda, mientras que D2 corresponde al tamaño medio de las partículas después de la molienda. Ambos diámetros tienen que reportarse en unidades de metros o tenemos que aplicarlo dentro de esa fórmula en unidades de metros. Y algo que es importante considerar en este modelo es que esta relación de D1 entre D2 se le conoce o se le denomina como relación de reducción de tamaño y se utiliza para valorar la eficacia relativa de los distintos equipos. A modo de resumen, esta ley de Kick funciona cuando la relación de reducción de tamaño de partícula del material original y el producto ronda por ahí de la relación de 8:1. Sus aplicaciones principalmente al ser aplicado a moliendas gruesas pues están centrados por ejemplo en la trituración de nueces y granos. Este modelo tiene como limitaciones que predice el mismo requerimiento energético sin importar el tamaño absoluto de partícula. Esto es que, por ejemplo, cuando yo aplique los cálculos, voy a requerir la misma energía en la reducción de, por ejemplo, una partícula de 200 milímetros hasta una de 50 milímetros, que si yo tengo partículas de 2 milímetros a 0.5 milímetros, porque la relación de D1 en D2 para ambos casos vale lo mismo. Sin embargo, es importante considerar que en las partículas más finas, estas son más difíciles de romper. Por lo tanto, este modelo de ley de Kick, cuando tenemos procesos de molienda fina, llega a subestimar el consumo real de energía. Los principales equipos en los cuales digamos que la ley de Kick tiene un buen ajuste corresponden a las trituradoras de mandíbulas y el molino de rodillos. Nuestro siguiente modelo es la ley de Rittinger.
Este postula que la energía que se necesita para reducir el tamaño es proporcional a la modificación en el área superficial del alimento en cuestión. Y en lugar de la modificación de las dimensiones descritas en la ley de Kick, lo que vamos a observar es que aquí la relación de los diámetros está en función de los inversos. Vamos a tener también una constante. Esa constante, si observas, tiene un subíndice R que representa la constante de Rittinger. Y esta tiene unidades de kilowatts hora metro sobre tonelada, o bien puede ser que la podamos reportar como kilowatts hora micrómetros sobre tonelada. En este caso, los diámetros de 1 y de 2 pues siguen correspondiendo a tamaños medios de las partículas al inicio y al final del proceso, y aquí puede ser que las reportemos como unidades de metros o con unidades de micrómetros. Recuerda que siempre debes de mantener la homogeneidad en las unidades para poder tener resultados correctos. Esta ley de Rittinger funciona sobre todo cuando el tamaño de partícula es menor a 0.05 milímetros. Sus aplicaciones normalmente están enfocados hacia especias en polvo, pastas suaves o azúcar ultrafina. Las limitaciones es que no considera las pérdidas mecánicas que pueden ocurrir en el equipo de molienda, como pueden ser procesos de fricción, de vibración, el ruido que se pueda generar, y en tamaños que están por arriba de ese límite de 0.05 milímetros, esta ley de Rittinger llega a sobreestimar el requerimiento energético. Los equipos que normalmente se utilizan y que pueden ser descritos en términos de este requerimiento energético corresponden a los molinos de bolas y los molinos coloidales. Bien, ahora continuemos con la ley de Bond. Esta ley lo que nos dice es que la energía necesaria para reducir el tamaño de partícula en un material puede estimarse a través de la relación que existe entre el inverso de la raíz cuadrada de los diámetros, pero aquí, a diferencia de los otros dos modelos, donde los diámetros representan una media, en este caso estos diámetros representan el valor de tamaño que tienen el 80% de una distribución de partículas que están contenidas ahí. De esta forma, pues vamos nosotros a diferenciar la ley de Bond de las otras dos, Kick y Rittinger, debido a que los diámetros aquí generalmente se expresan como los diámetros de orificio que permiten el 80% de las partículas. En este caso, algo que es muy importante y que debemos de tomar en cuenta es que en este caso vamos a considerar que vamos a utilizar estos valores de los diámetros en unidades de micrómetros. Esto es muy importante ya que esto me permite justamente poder asegurar la funcionalidad y la eficiencia en la estimación del requerimiento energético. De esta forma y resumiendo un poco lo que es la ley de Bond, esta ley considera que cada alimento va a tener un índice de trabajo único, que era esa letra W que veíamos en la lámina anterior, y este refleja la resistencia que tiene ese alimento a la molienda. Va a ofrecer mayor precisión, sobre todo cuando tenemos alimentaciones de partículas con tamaño que van de los 0.05 milímetros hasta los 50 milímetros. En este caso va a considerar que la relación de la energía total y las pérdidas mecánicas del equipo ya están consideradas en esa estimación de la energía, por lo que puede predecir un consumo total de requerimiento energético y no solo el que se requiere para poder inducir la fractura y rompimiento del alimento. Los equipos principales que se utilizan y que tienen una buena descripción y una buena estimación corresponden a los molinos de martillos y los molinos de discos. Ahora, vayamos a casos prácticos. ¿Cómo se aplica cada uno de estos ejercicios, de estas leyes, en una estimación práctica? Vamos a ver el ejemplo 2, que es la aplicación de la ley de Kick. Y el ejercicio nos dice que para moler las partículas de 25 milímetros se requieren 20 kilojoules por kilogramo. Si la constante de la ecuación de Kick es de 15.7 kilojoules por kilogramo, estime el tamaño de las partículas molidas.
Si bien aquí vamos a considerar siempre, de acuerdo con nuestro documento de tips para la resolución de problemas en ingeniería, que tenemos que hacer el diseño de un diagrama, he tomado este esquema justamente para hacer esa esquematización de lo que está sucediendo. En este caso, un proceso de molienda donde entran partículas gruesas y vamos a obtener partículas finas. Y en este caso, mi siguiente punto pues va a ser colocar los datos que conozco. Y retomando del texto, pues vamos a conocer el diámetro inicial, que es de 25 milímetros, la energía que se requiere para la reducción y la constante de la ley de Kick. Aquí, pues como ya nos está diciendo que este sistema sigue la ley de Kick, pues vamos a colocar justamente nuestra ecuación de ley de Kick y nuestra incógnita, que es el diámetro de salida, el diámetro final que van a tener las partículas molidas. Y en este sentido, pues bueno, tenemos que considerar que hay que hacer conversión de unidades. Dijimos que en ley de Kick y Retinger los diámetros tienen que estar en unidades de metros, y entonces para que podamos nosotros a partir de esa ley de Kick despejar nuestra incógnita y sustituir valores, necesitamos justamente hacer una sustitución o una conversión de unidades. Aquí te muestro cuáles son los resultados que se han obtenido, donde está la sustitución justamente de cada una de esas variables que yo conozco. Y algo que quiero que observes es que en la ley de Kick, dado que tengo un cociente de los diámetros, puede ser posible omitir el proceso de la conversión de unidades, dado que pues ambos valores de D1 y D2 estarían multiplicados por el mismo factor de conversión, y al hacer el cociente este se cancelaría, como se observa justamente en la imagen. El resultado tiene que ser el mismo. En este caso, nuestro diámetro final de salida fue de 7 milímetros y quiere decir que mi reducción va desde los 25 hasta los 7 milímetros. Ahora, vayamos al ejemplo 3, la aplicación de la ley de Ritinger. Y este ejercicio nos dice: el tamaño de un alimento se ha reducido de 6 milímetros a 0.0012 milímetros, utilizando un motor de 10 caballos de fuerza. Indique si este motor es adecuado para reducir el tamaño de las partículas hasta 0.0008 milímetros, asumiendo que se cumple la ley de Ritinger y que un caballo de potencia es igual a 745.7 watts. Nuevamente, para que yo pueda iniciar mi solución del ejercicio, voy a colocar mi diagrama y los datos que conozco. Voy a considerar por ahí que los 10 caballos de fuerza tengo que convertirlos a watts mediante ese factor de conversión, y que mis diámetros los tengo que pasar a metros. Ahora, aquí tengo que considerar dos pasos. Esto es, dado que yo tengo que se cumple la ley de Ritinger, la expresión pues bueno me relaciona justamente los inversos del diámetro 2 menos el diámetro 1. Pero yo sé que cuando vamos en una primera etapa de 6 milímetros a 0.0012 milímetros, yo ya conozco cuál es el valor de la energía. Pero lo que el problema me está diciendo es ahora cuánta energía yo requeriría si yo voy de ese diámetro de alimentación, es decir, de esos 6 milímetros, hasta una nueva condición, es decir, hasta 0.0008 milímetros. Entonces, si yo observo en mi ley de Ritinger, algo que a mí me está faltando es justamente colocar o saber cuánto vale esta constante, porque para el caso de saber esta condición final de D3, pues aquí yo sustituiría D3 en lugar de este D2. El diámetro inicial sigue siendo el mismo, pero me falta o tengo una incógnita, que en este caso sería justamente la constante de esa ley de Ritinger. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con esto? Pues bueno, la solución o el planteamiento de solución de este ejercicio va a consistir en justamente de esa primera etapa calcular la constante de Ritinger, y una vez que esta constante se tiene y que sabemos que el valor de esa constante depende del tipo de alimento y del tipo de molino, podemos calcular cuál va a ser la energía o el requerimiento energético cuando yo quiero reducir o llevar a un tamaño de partícula mucho más pequeño. Entonces,
Lo que voy a hacer es, vamos a ir resolviendo nuestras incógnitas. Como mencionábamos, la primera de ellas va a ser saber cuánto vale la constante de Rittinger. Entonces, despejando esta constante y sustituyendo los valores ya con sus respectivas conversiones, la energía de HPs a watts y los diámetros de milímetros a metros, lo que yo voy a obtener es un valor de constante de Rittinger de 0.009 watts por metro. Ahora, este valor voy a regresarlo nuevamente a esa ecuación de Rittinger, pero ahora en lugar de utilizar el inverso del diámetro 2, voy a utilizar el inverso del diámetro 3, que es mi condición nueva de salida o final. Y en este caso voy a sustituir los valores con esta nueva información y voy a calcular la energía. En este caso, el valor que me ha resultado es de 11.186.246 watts, equivalente aproximadamente a 15 caballos de fuerza. Entonces, en este caso, el problema que me dice indique si este motor es adecuado para reducir el tamaño hasta esa condición de D de 0.0008, dado que yo he estimado que se requieren 15 watts y solamente tengo 15 caballos de fuerza y solamente tengo 10, pues esto me dice que yo requiero un motor o un equipo con una mayor capacidad energética. Por lo tanto, este motor no sería conveniente, no me alcanzaría para poder inducir ese mayor rompimiento. Y recordemos que esto se debe a que justamente entre más pequeñas sean las partículas, es mucho más complicado con un equipo convencional lograr una mayor reducción en el tamaño. Finalmente vamos a ver cómo sería la aplicación de la ley de Bond. Y en este caso el ejercicio nos dice que se desean triturar 10 toneladas por hora de grano de trigo. El tamaño de la alimentación es tal que el 80% para un tamiz de 3 pulgadas con equivalencia a 76.2 milímetros y el del producto debe pasar en un 80% por un tamiz de 1/8 de pulgada, equivalente a 3.175 milímetros. Calcule la potencia bruta requerida y considere que el índice de trabajo de Bond es de 12.68. Entonces, pues nuevamente voy a colocar mi diagrama para indicar que estoy en un proceso de molienda y voy a colocar los datos que conozco. En este caso, pues me dice cuál es, digamos, como el flujo másico, 10 toneladas por hora, que de acuerdo con la ecuación de Bond, pues hemos definido con una letra T, y mis dos diámetros, el diámetro inicial y el diámetro final. Aquí es muy importante esa característica que tiene la ley de Bond, es que nos va a indicar que esos tamaños corresponden a el paso del 80% de las partículas a través de un cierto tamaño de malla. Y lo que me pide el ejercicio es calcular la potencia bruta requerida, considerando pues un valor específico de ley de Bond, que recordemos también depende de las condiciones de operación, del tipo de material y el tipo de molino. Entonces, recordemos nuestra ley de Bond, que tiene esta forma, y aquí quiero hacer un paréntesis y una anotación. Ese valor que observas ahí de 1.46, que es una constante de proporcionalidad, esta, dependiendo del tipo de molino o del tipo del alimento, puede adquirir diferentes valores. En este caso y de forma general, pues se va a indicar que vale 1.46. Sin embargo, es posible que tú encuentres en la literatura, en otras fuentes bibliográficas, otro valor distinto para esa constante. Entonces, no te asustes, no está mal la fórmula, simplemente recuerda que dependiendo del tipo de condiciones de operación, de materiales y de equipo que se utilice, ese valor de constante de proporcionalidad va a ir modificándose. Entonces, basado en esto, pues procedamos a recordar que para ley de Bond, los diámetros tienen que expresarse en micrómetros. Entonces, esos datos que tenemos de 76.2 milímetros y de 3.175 milímetros los vamos a llevar a micrómetros y ahora sí vamos a proceder a realizar la sustitución de los valores. Entonces, si tú observas, ahí se encuentran ya sustituidos todos los valores
y se ha aplicado el cálculo para indicar que la energía que se está obteniendo es igual a 2.15 kilowatts. Espero que hasta este momento pues no haya alguna duda, que sea claro el procedimiento. Recuerda armar un formulario para que cuando tengas que realizar tus actividades sea mucho más fácil el poder aplicar las fórmulas y el poder realizar el análisis y solución de los ejercicios. Te dejo aquí algunas fuentes de consulta de donde he tomado parte de la información que se encuentra aquí descrita para que tú puedas consultarla si es que te sirve. Y ahora, pues bueno, es importante pues que vayas a las actividades asignadas en esos ejercicios que están relacionados con el requerimiento energético en la reducción de tamaño de partícula y que contiene problemas prácticos. Recuerda que si tienes alguna duda puedes acudir al buzón de dudas, o si tienes algún problema con plataforma puedes asistir al buzón del administrador, y por ahí haremos revisión y procuraremos dar respuesta lo más pronto posible. También recuerda que si alguno de tus compañeros tiene alguna duda y tú puedes responder o puedes orientar dónde pueda buscar mayor información, también es importante tu participación. Muchas gracias.